La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Aquí nuevamente estamos en el curso de discipulado, donde tenemos que discipular, como Cristo dijo, a la amada iglesia. Aquí tenemos hoy día la lección o el estudio de la oración. Amén. Esté atento a este mensaje porque es muy interesante para todos nosotros. Amén. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros que la oración es el privilegio más grande y más precioso que Dios ha dado a los creyentes. Una de las cosas que Dios quiere en el cristiano, en el ser humano, sobre todo en el nuevo creyente, es que aprenda a orar. Orar es como un sinónimo de vida. Cuando un bebé nace, por ejemplo, el sinónimo de vida es que puede respirar. Igualito es el cristiano, que cuando nace de nuevo, se convierte a Jesucristo, entonces empieza a orar. Tal vez empiece con unos minutos pequeños, pero pronto alcanza una madurez en la oración. Ahora bien, orar para nosotros es conversar con Dios. Amén. Y queremos ver, por ejemplo, lo que dice allá en Mateo, en el capítulo 6, el versículo 7. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serían oídos. Entonces nosotros vemos que orar es conversar con Dios. Rezar es repetir. Repetir, 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 a veces no sintiendo nada. Entonces Dios nos lleva a que nosotros tengamos que dialogar con Dios. Amén. Dios desea que cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida podamos ir a hablar con Dios, a preguntarle a Dios, a consultar a Dios, a refugiarnos en el Señor, porque problemas todos tenemos. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Todos tenemos problemas. Por eso, amado hermano, queremos nosotros decirte que los creyentes deben vivir de esta manera, no descuidando la oración. Amén. Ahora bien, cuando tú oras, tienes que tener presente esto. No es que nuestro Padre Celestial que está en los cielos te escuche desde allá cuando tú empiezas a orar, sino que Dios vive en ti porque tú lo recibiste. El Señor está contigo, el Espíritu Santo está contigo. Entonces cuando tú oras, aleluya, el Señor te está escuchando porque está en ti. Y Dios desea que de esa manera lo veas, porque Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esto debe agradarte, amado hermano, que realmente Dios va contigo. Dios te ama, Dios quiere escucharte, quiere escuchar la voz de sus hijos, el clamor de sus hijos, para que Él pueda ayudarte y pueda bendecirte. Amén. Tenemos que empezar a tener una relación con Dios. Mira, ¿sabes una cosa? Tú podrás confiar en alguien, en una persona, cuando más lo conoces, ¿verdad? Por ejemplo, tú si conoces a una persona, esta persona simplemente te la presentan, pero no pasa más allá. Pero podrás confiar más en esta persona si tú lo vas conociendo más, si vas dialogando más con esa persona. De la misma manera es con Dios. Cuando nosotros conocemos más a Dios, más vamos a confiar en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que confíes más en Él. Y cuanto más se confía en Él, más se ama. Por eso hay mucha gente que tiene un pequeño concepto de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo han conocido a Dios como debe de ser. En Mateo capítulo 26, 4, mire lo que nos habla la palabra. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Es decir, en la oración también Dios nos libra de las tentaciones. Dios nos libra de los ataques del enemigo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Nosotros no podemos ignorar también las maquinaciones del enemigo, que es Satanás y sus demonios. Por eso la palabra de Dios nos dice, entrad ahí a su aposento. Es decir, hay que orar para que podamos nosotros desbaratar toda obra del diablo. Por medio de la oración usted desbarata, hermano, poderes satánicos. Usted quebranta poderes del enemigo cuando usted ora. Como alguien dijo, de rodillas delante de Dios, pero de pie delante del diablo.
Usted tiene que pelear la batalla orando. No descanse, no desmaye su corazón en la oración, hermano. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Clama a mí, dice Jehová. Una de las cosas que no hemos aprendido a clamar a Dios, no hemos aprendido a pedir a Dios. Y Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte. Por eso nosotros tenemos que entender que más allá la oración, que es una petición, la oración es una comunión con Dios. También una de las cosas es a sentir la presencia de Dios. Y por eso nosotros queremos decirte que es importante la oración. ¿Sabe por qué? Porque es vital, es indispensable para el cristiano. Y mire lo que dice allá en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 8, dice la palabra del Señor. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Dios quiere que nosotros oremos, dice, en todas partes. Una de las cosas que el cristiano que tiene que hacer es orar. Orar en todo lugar. Amén. Por medio de la oración, también nosotros nos allegamos a Dios. Mire lo que dice allá en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermano, que tenemos que, dice, acercarnos a Dios para poder hallar socorro, para poder hallar la gracia de Dios para nuestra vida. Porque si bien es cierto, todos vamos a tener una necesidad, un problema, una crisis financiera, una enfermedad, una situación difíciles. Quien no tiene problemas en la vida no sabe lo que es la vida, pero todos tenemos problemas. Amén. Ahora, en el mundo, o los que no son creyentes, se desesperan por sus problemas. Ellos no saben qué hacer. Unos recurren hasta los brujos, van y buscan refugio en otras cosas, otros en el horóscopo. Y vale decir que el horóscopo no lo practica el cristiano. Amén. Entonces, para nosotros ser cristianos, cuando tenemos problemas, nosotros no tenemos que desesperarnos. Solo tenemos que refugiarnos en el Señor. ¿Sabe lo que decía el salmista allá en el capítulo 46 de Salmos? Decía que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, en momentos muy difíciles, nuestro pronto auxilio es el Señor. Y usted se va ahí de rodillas. Cuando viene un problema, viene una situación difícil, usted dobla sus rodillas o usted se pone a orar y se quebranta delante de Dios y le dice: Señor, perdóname si he cometido alguna falta, un pecado, un error, pero ten misericordia de mí, ayúdame. Mira, tengo este problema, tengo esta situación. Y sabe, Dios le perdona. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Por eso te animamos a que no pierdas esta gran oportunidad que Dios te da en la vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, por medio también nosotros, aleluya, de la oración podemos adorarle, podemos nosotros hablar de sus misericordias. ¿Sabe lo que dice allí en el Salmo 103? Es algo tremendo. Mire lo que dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Es decir, este hombre decía en sí mismo, a su alma le hablaba: bendice, alma mía, a Jehová. Él mismo se sacude, le está hablando a su alma. Le está diciendo: oye, alma, deja de estar quieto, deja de estar durmiendo, deja de estar ahí afanado, deja de ocuparte en otras cosas. No, alma, despierta. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga su santo nombre. Dios quiere que tú y yo vayamos también a la oración para darle gracias a Dios. Mucha gente solamente dobla sus rodillas o le clama a Dios, da una plegaria o pide o hace un ruego a Dios cuando tiene problemas. Pero también es justo
y es necesario y correcto de que uno se allegue a Dios para darle gracias. Yo creo que Dios merece el agradecimiento, Dios merece las gracias. Amén. Como este salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora bien, una de las cosas también que nosotros tenemos que aprender es, como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Antes bien dice, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Qué lindo, hermano. Dice que por nada estemos afanosos. Es decir, que no te afanes. Deja que Dios se encargue de tu vida. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el gobernador de nuestra vida. Dios tiene control, hermano, entiende. Dios tiene control. Nada le va a tomar por sorpresa a nuestro gran Dios. Pero tenemos que ir a Él, dice, con acción de gracias. Cuando uno va con acción de gracias, está diciendo que uno cuando ora se va a lo seguro. Entendamos, hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario y nos pasó al lado del ganador. Cristo venció en la cruz del Calvario. Cristo venció al Satanás, al diablo. Venció a los demonios. Ahí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 14 dice que Él destituyó, Él venció, Él anuló el acta que había contra nosotros y dice que desnudó al diablo y desnudó a toda potestad, a todo principado, a toda gobernadora de las tinieblas, a todos huestes de maldad. Él los puso debajo de nuestros pies. Entonces nosotros estamos del lado del ganador, hermano. No nos afanemos, dejemos que Dios opere maravillas a favor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y también nosotros también, ¿por qué tenemos que orar? O sea, ¿por qué es importante orar? ¿Sabe por qué, hermano? Allá la Biblia nos enseña, en Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se las abrirá. Porque todo aquel que pide, dice, se le dará. Todo aquel que busca, encontrará. Y todo aquel que llama, hey, ven, también dice, se le atenderá, se le abrirá. Dios quiere, hermano, que tú y yo aprendamos a hablar, a orar, a conversar con Él. Es importante que tú practiques la oración. Amén. Es algo muy importante, algo necesario de que tú practiques la oración. Ahora bien, también nosotros creemos que es importante orar para interceder. ¿Qué es la intercesión? Es orar por otros. Amén. Es para que Dios nos ayude. Dios quiere que tú y yo aprendamos a interceder. Es decir, a que tú ores por tu pastor, que tú ores por la iglesia, por los hermanos, por las hermanas, que tú ores por tu familia misma. Es decir, ya no oras para ti mismo, sino que oras por otros, para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude, porque hay mucha gente, hermano, que no sabe qué hacer. Hermanos que también están naciendo, están con sus problemas, y lo vemos con unas caritas tristes, quién sabe, con problemas, o te enteras. Es para que tú intercedas, es para que te pongas de rodillas y empieces a clamar a Dios, decirle, Señor, ayuda a mi hermano, lo he visto triste, o me he enterado que tiene problemas. Y no juzgarlo, no condenarlo, no decir, por su pecado debe estar así. No, al contrario, si tiene problemas, más bien interceder, Señor, ten misericordia. Si cometió una falta, un error, perdónale. Pero ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda a mi familia. Señor, te ruego que tú visites a mi esposo si no es convertido, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hijas, a mi amigo, al sachó, donde tú estás trabajando, ¿verdad? Esa es la intercesión. Dios quiere que tú y yo intercedamos, hermano. Y por otro lado también la oración es importante, ¿sabes para qué? Para que tú también le pidas perdón a Dios por tus pecados. Como el salmista decía allá en el Salmo 51, él mismo confesaba sus pecados a Dios. Él le pedía perdón a Dios. Entonces la oración también es importante para que tú te rindas a Dios, para que tú y yo reconozcamos delante de Dios la falta que hemos cometido, el pecado que hemos hecho,
Dios quiere que nosotros reconozcamos que hemos hecho lo malo, que hemos pecado de repente con alguna persona, con alguien. Y entonces uno va de rodillas, Señor, te he fallado, perdóname, no fue mi intención, se me fue. Ayúdame. Y sabe una cosa, amado hermano, Dios te va a bendecir. Dios te va a perdonar, Dios te va a levantar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que el que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Ahora bien, hermanos, ¿cómo debe ser hecha la oración? ¿Sabe lo que dice en Juan en el capítulo 14, en el versículo 13 al 14? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. Es decir, toda oración tiene que hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso usted no lo puede olvidar, hermano. Amén. Tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Usted comienza a orar, comienza a adorar a Dios y al final puede decirlo como al comienzo o intermedio, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Eso es muy importante porque la oración tiene sus reglas y sus principios. Ahora bien, también nosotros tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 8, en el versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Es decir, Dios nos dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar. Y hay que darle lugar al Espíritu Santo, que sea del Espíritu de Dios que conoce todas las cosas más profundas y que son más sabias, nosotros dejarnos guiar por el Señor. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo bajo también el Espíritu Santo. También cuando nosotros oramos, tenemos que hacerlo con entendimiento. Es decir, que lo que usted pronuncia, de lo que usted habla, tiene que saber, entender lo que está hablando. Amén. No podemos caer en el error de solamente llenar el vacío. Bueno, voy a orar, doblo mis rodillas o simplemente digo cualquier paporreta o cualquier recital. Y la verdad, Dios no le gusta eso. Habíamos hablado que allá en Mateo capítulo 6, versículo 7, Dios no quiere las repeticiones. Dios no quiere que usemos vanas repeticiones, dice la palabra del Señor. Porque le doy un ejemplo. ¿Qué pasaría que un esposo le hable a su esposa y siempre le recite un poema o le diga unas palabras de memoria? Este día, mañana, pasado, y por meses, por años, el mismo poema. Yo creo que sería eso aburridísimo. Igualito es Dios. La esposa querrá, por ejemplo, que escuche mejor lo que siente del corazón, aunque no tenga el mejor poema literario, aunque no tenga, digamos, mucho adorno. Pero una de las cosas que Dios quiere es que tú le hables lo que hay en tu corazón, tus inquietudes, tus preguntas, tus tentaciones. A Dios no le ofende que tú le digas, por ejemplo, Señor, estoy tentado por esto, me está jalando esta cosa, me está gustando esta cosa, pero esto, Señor, yo sé que es malo. Yo no quiero hacerlo, ayúdame, dame fortaleza, límpiame, algo me está pasando, el enemigo me está engañando, me está envolviendo algunas cosas feas. Yo no quiero desagradarte, Señor, yo te pido que tú me ayudes. Es decir, uno tiene que orar con entendimiento, sabiendo lo que uno está hablando, entendiendo lo que hay en el corazón. A Dios no le podemos engañar, hermano. Amén. Así que te animamos a que tú lo hagas con entendimiento, que tú derrames tu corazón al Señor. Y para ir terminando, amados hermanos, también tenemos que entender que para que la oración sea eficaz, también tiene sus motivos, tiene su palabra. Hay un respaldo bíblico. Mire, ¿sabe lo que dice allá en el libro de Santiago? Nosotros vamos a buscar allá en Santiago, en el capítulo 5, versículo 16 y 17, dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva, dice.
Elías era un hombre con sus limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Mire el poder de la oración. Con la oración, Dios mueve su mano. Amén. Usted puede hacer mover la mano de Dios orando. Con la oración cambian las cosas, hermano. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que orar, inclusive para ser sanados. Gloria al nombre del Señor. Una de los requisitos o las condiciones para orar es haber nacido de nuevo, haber confesado nuestros pecados. Ahora, también debe ser hecha en contrición, es decir, si uno ha pecado, uno ha fallado, hacerlo con dolor. Es decir, que uno entienda que ha hecho lo malo, que está dolido, está avergonzado. Señor, perdóname. Amén. Otro, que también para que la oración sea eficaz, hermano, es que lo hagas de corazón. Es decir, no lo hagas superficialmente, porque otros oran, yo lo hago. Porque otros dicen así, yo lo digo así. No, sino que lo hagas de corazón. Jesús mismo reprendió a los fariseos, que eran religiosos, entre comillas. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Al profeta Oseas, allá en aquel profeta, Dios le dice, lo llevaré al desierto para hablarle de corazón a corazón. Es decir, Dios quiere hablar al hombre de corazón a corazón. De la misma manera, Dios quiere ser correspondido, que el hombre se comunique con Él, que la mujer se comunique con Él de corazón a corazón. Es decir, tu oración que nazca de lo más profundo de tu ser. Ahora bien, también tienes que hacerlo con fe. Amén. ¿Sabe lo que dice allá en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos también habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, si tú no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, no importa como un granito de mostaza, como dijo Jesús. No importa un poquito de fe, esa fe se va a ir agrandando, se va a ir alargando, va a ir creciendo esa fe. La fe crece, hermano. Amén. Entonces, tu fe tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Oyendo la palabra de Dios. La fe crece cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios. Por eso te animamos a que tú escuches la palabra de Dios, a que tú te alimentes con la bendita palabra de Dios como lo estás haciendo en este momento. Amén. Así que, hermano, tienes que hacerlo con fe. Mismo Jesús habló allá en el libro de Mateo. Allá en el libro de Mateo también nos habla que nosotros tenemos, aleluya, que clamarle a Él. Mire, dice, al entrar Jesús en el templo de Dios, expuso de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas en los que vendían palomas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Es decir, nosotros tenemos que allegarnos a Dios en rectitud. Tenemos que llegarnos a Dios en la casa de Dios, en el templo, a orar también, porque eso es muy importante, que nosotros lleguemos, aleluya, a orar en el templo. También Jesús dijo que todo lo que tú pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Es decir, si tú crees en la oración, Dios te lo va a dar. Dios te va a bendecir. Es importante que vayas con fe y en rectitud. Y por último, que también cuando tú vas a la oración, lo hagas con obediencia. Es importante que tú obedezcas a la palabra de Dios. Mira, el amor de Dios hacia nosotros es incondicional, pero los favores, las promesas, las bendiciones son condicionales. Es decir, Dios te va a bendecir más y más a medida que tú le obedezcas. Es importante que tú obedezcas. Y una de las obediencias, ¿sabe cuál es? Lo que te hemos enseñado en este día. Es la oración. La oración es un mandamiento, entiéndelo. No es una opción. La oración es un mandamiento. Dios lo estableció, Jesús lo estableció. Y es más, Jesús lo practicó. Si tú ves a través de los evangelios, Jesús oraba, ayunaba, vigilaba. Él era un hombre de oración. Nadie oró como Jesús oró. Y eso es lo que Cristo dijo, aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor a orar. Que Dios te bendiga, amado hermano, hermana,
y nos vemos en otro programa, en otro estudio, hablando de la preciosa palabra del Señor. Recibe un milagro, recibe la bendición de Dios en tu vida. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para su vida este programa. Si aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador en su vida, le invitamos a que haga esta oración. Señor Jesús, te acepto hoy en mi vida. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir por mis pecados. Ahora soy salvo en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora que ha hecho esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros en Itabashi-ku, Sakurawa 3-26-6, Tokio, Japón. Si necesita oración, llámenos al 080-3732-6461 o al 090-8048-6058. Le esperamos. Que Dios le bendiga.